todos menos Venezuela. Licencia otorgada a Chevron no permitirá que el país reciba ni $1. No se rinden. Al menos 2.000 migrantes, entre ellos venezolanos, planean una nueva caravana desde la frontera sur de México hacia Estados Unidos. El Tren de Aragua sigue haciendo de las suyas. Parlamentario peruano denuncia amenazas. En Veremos cena navideña. El salario de los docentes no alcanza ni para comprar las hojas de las hallacas. Escepticismo por el diálogo. Venezolanos no confían en los resultados que puedan arrojar las próximas negociaciones entre el chavismo y la oposición. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este martes 29 de noviembre del año 2022. Soy Mildred Manrique. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones más relevantes del día. Luego de la primera etapa de negociaciones en México entre el chavismo y la oposición, Estados Unidos decidió aliviar un poco las sanciones que pesan sobre la administración de Nicolás Maduro, otorgando una licencia a Chevron para reanudar operaciones limitadas en la extracción de petróleo en el país. Sin embargo, Venezuela no se beneficiará de esto, ya que no recibirá ni $1, pero sí deberá aumentar su producción de crudo para saldar la deuda que mantiene con esta empresa. Génesis Pérez nos amplía. Este martes se dio a conocer la firma de los primeros contratos entre la empresa petrolera Chevron y el Estado venezolano, luego de que el ministro de Petróleo Tarek El Aissami sostuviera una reunión con el presidente de la empresa petrolera Javier La Rosa. No obstante, Estados Unidos indicó que Venezuela no tendrá acceso a las ganancias de estas ventas. La medida resulta más victoriosa para Chevron que para Venezuela, pues la petrolera se había visto obligada a detener sus actividades en el país hace casi 3 años. El alcance de la reanudación de las actividades de Chevron es limitado, ya que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esta medida refleja la política de largo plazo de proporcionar un alivio de sanciones específico basado en pasos concretos que buscan mejorar la situación de los venezolanos y apoyar la restauración de la democracia. Recordemos que Chevron es socia minoritaria de PDVSA en algunas áreas en Venezuela, concretamente en Petrodoscan y también en otras áreas en la faja del Orinoco, de manera que le permiten producir, pero no le permiten pagarle regalías ni dividendos a Venezuela. No le permiten a Chevron tampoco exportar ese petróleo que se produzca a otros países que no sean los Estados Unidos. Por su parte, el ministro Tarek El Aissami agregó que tras la firma de estos acuerdos será el momento de aumentar la producción en el país. Tras cerrar el mes de octubre con 717.000 barriles por día extraídos, lejos de la meta del gobierno que planea cerrar el año con 2 millones diarios de crudo. Chevron tiene claro de que para poder recuperar lo que PDVSA le deuda, tiene que aumentar la producción petrolera. Para potencializar las empresas mixtas, lo primero que se necesita es grandes inversiones. El Estado venezolano no está en condiciones de realizar esas inversiones. Por lo tanto, necesita el aporte de los privados. Y los inversionistas privados para realizar esas inversiones necesitan de seguridad jurídica. Sin embargo, los cargamentos de petróleo venezolano por entregar a Chevron enfrentan posibles incautaciones por parte de acreedores que han avanzado en casos de arbitraje y sentencias judiciales, según afirman expertos comerciales y abogados. En general, se estima que aumentar la producción de petróleo llevará un tiempo considerable. Según el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirtz, podría tomar meses o incluso años para comenzar a mantener y restaurar campos y equipos y cambiar cualquier actividad de inversión. Este breve alivio de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela también parece ser una estrategia política para ganar puntos con el Congreso, quien se ha mantenido al margen en torno a los apoyos a Nicolás Maduro, y advirtió que de no presentarse una prolongación en las negociaciones entre el chavismo y la oposición, serán nuevamente retomadas las restricciones. Desde Colombia, Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Echemos un vistazo a otras noticias de carácter nacional que destacan algunos medios de comunicación en la web. Y por supuesto iniciamos con impactovenezuela.com.
la tragedia de ser migrante. A la mitad de los muertos en la travesía los han olvidado. Un estudio realizado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Migrantes reveló que al menos la mitad de estas personas en el mundo han muerto en sus travesías al intentar llegar a otros destinos buscando una mejor calidad de vida. La investigación resaltó que estas personas han sido olvidadas. Además, señala que más de 4.600 vidas se han perdido en las rutas a Estados Unidos desde el año 2014, incluyendo las muertes en la frontera más al norte de México. Mafiosos con uniforme. Los choques entre la Guardia Nacional y el Ejército de Venezuela por negocios ilícitos en Guasdualito. Una investigación realizada por la periodista Sebastiana Barraez reveló la detención de varios funcionarios entre oficiales de la Guardia Nacional y el Ejército venezolano debido a un enfrentamiento en un puesto de control. Se conoció que los jefes del comando de Guasdualito y algunos guardias de la DGCIN filtraron fotos de sargentos extorsionando en las llamadas alcabalas y también revelaron información de quienes los protegen. Todo esto como parte de una lucha por ver quién domina más en el territorio apureño. María Gabriela Chávez ahora apunta contra Rafael Ramírez y lo llama delincuente. La hija del expresidente Hugo Chávez sigue generando controversia en las redes sociales, pues luego de llamar tontos a Nicolás Maduro y a Rafael Lacaba por la animación presentada en Puerto Cabello, calificó como delincuente al exministro de Petróleo Rafael Ramírez. Este habría expresado su apoyo a María Gabriela en el repudio del video divulgado por la Gobernación de Carabobo. Pero María Gabriela le respondió que no necesita su apoyo y le pidió que no use su opinión como la hija de Chávez para sus proyectos personales. El equipo de corresponsales de Impacto Venezuela ya está listo para llevarles la mejor información de lo que ocurre en nuestro país. De un disparo en el pecho fue asesinado un bachiller de 21 años de edad en Caracas. La familia exige justicia, pues el presunto responsable ya fue identificado. Santiago Gutiérrez nos trae todos los detalles de este suceso. Las autoridades y los familiares lo identificaron como Enzo Andrés Blanco. Su papá ofreció algunos detalles. Al parecer hubo una discusión en la fiesta y por represalia hubo disparo y desgraciadamente mi hijo llegó a alcanzar una bala esa perdida. El comisario Luis Godoy, experto en seguridad, habló de la incidencia de las armas de fuego ilegales en una criminalidad agobiante en todo el territorio nacional. Cantidad de homicidios que no tenemos los números recientes en forma violenta por diversos delitos, sobre todo los delitos de intento de robo, pero las muertes violentas se han ido incrementando con estas armas de fuego. Este suceso ocurrió en la madrugada durante una fiesta que se realizaba en el sector de La Placita en Turumo, cerca de donde había obtenido su título de bachiller. Su padre lo recuerda en medio de su dolor. Mi hijo, no porque sea mi hijo, pero un hijo obediente, tranquilo, un muchacho tranquilo. Pues sí, le gustaba divertirse mucho, pero de verdad la manera que murió mi hijo no se lo merecía. Claro, nadie merece morir de esa manera, pero mi hijo demasiado tranquilo, obediente, que de verdad que muy doloroso que no tiene explicación, no tiene palabra más. Caracas, por ser la capital y por tener el mayor número de zonas populares, registra también el mayor número de armas de fuego ilegales y, en consecuencia, mayores hechos de sangre. Lo importante es ver la importancia que requiere no solo la canalización del porte, creo yo, para los civiles debidamente autorizados para poder defenderse, sino también es ver la parte de qué están haciendo los delincuentes, dónde están sacando estas armas ilegales, que es un problema grave para el país, sobre todo armas largas que ni siquiera los organismos policiales tienen. Esa es la reflexión que hago en este momento como experto en seguridad. El 6CPC del Llanito ya abrió la averiguación en relación con este caso. Se estima que algunas de las personas, testigos presenciales, que fueron muchas, más de 20 personas, pudieran ser identificadas y trasladadas a rendir declaraciones en relación con el homicidio de este bachiller. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, sin medicinas, sin Navidad y con salarios de hambre,
que no alcanzarán ni para comprar las hojas de las hallacas. Así aseguran estar más de 2.700 docentes jubilados acá en el estado Carabobo, quienes además denuncian la suspensión del pago de primas. Escuchemos. Nosotros, los docentes jubilados adscritos a la gobernación del estado Carabobo, ganamos un sueldo de 470 bolívares, que es el de mayor jerarquía que tenemos en el escalafón. La prima que no nos reconocen es la prima de profesionalización a nivel del pregrado y del posgrado. La prima geográfica de aquellos docentes que estuvieron trabajando en las zonas rurales. Tampoco nos están pagando la prima de antigüedad. Asimismo, los docentes afirman que existen retrasos en el pago de quincenas, puntualmente esta o la segunda, correspondiente al mes de noviembre. Sandino Ignacio Yaguares, Somos Impacto Venezuela. Sí, el contacto lo establecemos desde el litoral central venezolano para informarles que familiares de los pacientes que permanecen en el área de pediatría del Hospital Dr. José María Vargas de La Guaira, que está adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, hacen un llamado a las autoridades de este recinto de salud, pero también a las autoridades de la gobernación y de la alcaldía para la pronta rehabilitación de los baños de estos espacios que se encuentran en paupérrimas condiciones. Aseguran que estos niños que permanecen en esta área presentan algún tipo de queja a nivel de salud y que además su situación se complica por la condición en la que permanecen estos sanitarios. Este es el reporte que podemos ofrecer desde Vargas a Mi Torres. Somos Impacto Venezuela. La ciudad de Maracaibo se convierte poco a poco en un vertedero a cielo abierto, y esto por la cantidad de basura que hay acumulada en las calles y que se ha venido incrementando durante las últimas semanas. Esto ante una deficiencia que hay en el sistema de recolección del aseo urbano por la falta de camiones de recolección, camiones compactadores. Y es que durante los últimos años este ha venido siendo el principal problema que ha tenido la capital del estado Zulia, luego de que hace varios años desaparecieran de la alcaldía de Maracaibo los camiones compactadores, dejando un déficit que genera este problema de recolección. Actualmente la alcaldía de Maracaibo se encuentra aplicando un programa de recolección de desechos sólidos que no da abasto en la mayoría de las comunidades luego de que regresara el programa de recolección de aseo domiciliario. Pero este no es el problema. Aparte de esto, los ciudadanos tampoco ayudan a que este problema se vaya solucionando con el pasar de los días, porque hemos visto cómo hay operativos nocturnos en donde recogen los desechos sólidos y a las pocas horas ya hay bolsas nuevamente con basura acumulada en las calles. ¿De dónde proviene? De las mismas comunidades. Esta es la información que podemos llevar desde el estado Zulia. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Efectivamente, parece que la apertura o la flexibilización de algunas sanciones internacionales junto a la llegada de nuevos gobiernos a América Latina pues ha hecho que exista un movimiento empresarial en el oriente de Venezuela. Por su cercanía con Brasil, muchos empresarios brasileños están buscando el estado Anzoátegui para establecerse y crear desde aquí centros de acopio y distribución de sus diferentes productos, buscando el mercado venezolano para establecerse. Algunas empresas buscan galpones y depósitos en la región, que cuenta con aeropuerto internacional, puerto marítimo y acceso vía terrestre con el país carioca, convirtiendo a Anzoátegui en una zona estratégica para sus operaciones. En los parques industriales ya estarían haciendo adecuaciones para importadoras y exportadoras, que están ampliando sus operaciones. Sí se ha notado como un movimiento, una apertura de empresas brasileras mostrando interés en espacios para almacenamiento y centros de acopio aquí en Anzoátegui. Buen punto de acopio para centros de acopio por la cercanía con la frontera de Brasil. Sí, la perspectiva de apertura petrolera también es muy positiva y muy buena, ya es tangible. También se ha mostrado interés de empresas petroleras por grandes espacios. Estos negocios traerían beneficios inmediatos a la economía regional, como la generación de empleos y la activación del aparato productivo.
En las ruedas de negocios, los empresarios expresan que es necesaria la seguridad y la operatividad durante las 24 horas. Por esta razón, muchos buscan la opción de condominios industriales o parques industriales cerrados para poder garantizar su inversión y operatividad en toda la región oriental. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Desde Venezuela continúan las reacciones tras el acuerdo firmado en México entre gobierno y oposición. No solamente los especialistas hablan de falta de garantías en materia social, sino que el ciudadano de a pie también se mantiene escéptico ante los posibles resultados. Salimos a la calle a preguntarle al venezolano qué piensa sobre este nuevo encuentro negociador entre la administración de Nicolás Maduro y una parte de la oposición. Veamos. En este momento, por ejemplo, si las elecciones presidenciales fuesen ahorita, ¿irías a votar? Por supuesto, sí. Es muy necesario para salir de esta crisis que tenemos, pues, porque no podemos seguir así. Yo pienso que eso debe ocurrir y también pienso que la oposición, aparte, debe tratar de avanzar en un acuerdo por una presidencia para prepararnos para un candidato único. Es correcto. O sea, ¿es positivo los encuentros en México? No, pienso que las dos cosas hay que hacerlas. En paralelo. En paralelo, correcto. Ya no sabemos quién es quién. Y nosotros vivimos porque tenemos fortaleza para seguir viviendo. Porque al contrario, gobierno no hay. ¿Y oposición? Tampoco. Si a eso se le va a ver de verdad lo bueno del país económicamente, bienvenido sea. Pero si es para nada, de verdad que continuemos en lo mismo, no vale la pena. Porque de verdad que los venezolanos estamos sufriendo mucho con toda esta situación económica, política y en salud principalmente. Por su parte, el precandidato a las primarias de la oposición, Nick Brevans, calificó este acuerdo como una negociación para cogobernar al país en los próximos años. Asimismo, afirmó que integrantes de la delegación de la Plataforma Unitaria son designados por el propio Nicolás Maduro. Asumimos que la firma de este acuerdo social al final es un acuerdo social de cogobierno. Han decidido tanto la Plataforma Unitaria como el gobierno de Maduro cogobernar para ejecutar $3.000 millones durante 3 años. Con la liberación de al menos $5.000 millones que se encontraban congelados en el exterior tras un mecanismo de sanciones que parece haber caducado. Ambas delegaciones pretenden destinar este monto, que algunos han calificado de insuficiente, para la atención de una crisis de servicios públicos que se agrava en la medida en la que la sociedad venezolana desconfía cada vez más de la dirigencia política. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Sí, durante la última jornada masiva que se realizó en la ciudad de Bogotá, Colombia, 18.902 venezolanos fueron beneficiados con el permiso de protección temporal PPT. Es un documento de identificación que se expide mediante la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Con esto, los connacionales podrán tener certificaciones académicas, acceso a cursos con validación de títulos ante el Ministerio de Educación del vecino país para desarrollar estudios y habilidades que les permitan la inclusión económica dentro del país. Tiene una vigencia de 10 años y las personas que están habitando el vecino país pueden solicitarlo a través de la website. A continuación, las 3 noticias de mayor impacto en el mundo. Unos 2.000 migrantes planean una caravana en la frontera sur de México. Migrantes de Cuba, Panamá, Ecuador y Venezuela avisaron de una posible caravana de 2.000 personas que saldría desde la frontera sur de México ante la negativa del gobierno mexicano de otorgarles permisos de tránsito. Cientos de migrantes rechazaron las fórmulas migratorias múltiples del Instituto Nacional de Migración para estar de manera legal en el estado de Chiapas por 30 días, pero con el impedimento de transitar a otras entidades. El Tren de Aragua sigue haciendo de las suyas. Parlamentario peruano denuncia amenazas. Mientras se encontraba en una sesión de la Comisión de Constitución, el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante dijo haber recibido una llamada telefónica en la que fue amenazado de muerte. De acuerdo con Muñante, el hombre tenía acento venezolano y se identificó como un integrante del Tren de Aragua.
El sujeto le habría pedido dinero a cambio de brindarle protección para él y su familia. Colombia anuncia el regreso del equipo diplomático que fue expulsado de Venezuela durante el gobierno de Iván Duque. El gobierno de Colombia emitió un decreto firmado por Álvaro Leiva, canciller de ese país, en el que se indica la reubicación de los cargos del cuerpo diplomático colombiano en Venezuela. Pero el documento no precisa cuándo iniciará la prestación de servicios consulares, aunque sí asegura que todo esto se debe al restablecimiento de las relaciones diplomáticas de ambos países. Hoy en la entrevista del día conversamos con el abogado político y exalcalde del área metropolitana de Caracas, Antonio Ledesma, para conocer otro punto de vista sobre esos avances en las nuevas negociaciones entre el chavismo y la oposición venezolana. Muchos no auguran buenos resultados ni tampoco beneficios para el país. ¿Cuál cree usted que son esos aspectos que deberían ser considerados de vital importancia en estas negociaciones? Un tema clave es la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados. En tercer lugar, que se levanten las inhabilitaciones. En cuarto lugar, que se pase la página de la judicialización de los partidos políticos. Es descarada la intervención del régimen, que no solamente expropia fábricas, industrias, invade fincas o atos, sino que también expropia a los partidos políticos y le otorga sus siglas a los que de una u otra manera se acomodan con ellos. Es fundamental que podamos tener libertad de expresión. Para hablar de elecciones libres tiene que haber libertad de expresión. Yo no concibo una campaña silenciosa. Las campañas silenciosas solamente se dan en Corea del Norte o en Cuba o bajo la dictadura de la dictadura. Es importante que se haga una revisión del registro electoral permanente. Le voy a dar un dato. Entre los venezolanos que están dentro, que no han regularizado su situación en el Consejo Nacional Electoral porque son migrantes, son más o menos 4 millones de venezolanos, de electores. Y los que estamos afuera son más o menos como 4. Si estamos hablando de una masa electoral de más de 8 millones de venezolanos, eso sería un punto de partida desventajoso para los que estamos hablando de elecciones libres. Tiene que haber un proceso de depuración de ese sistema electoral, tiene que haber un control del otorgamiento de documentos de identificación, tiene que haber una supervisión internacional férrea. Usted ha sido uno de los principales detractores y que ha levantado la voz en contra del gobierno actual de Nicolás Maduro, pero pues los venezolanos ya dudan o desconfían de ese papel que está jugando la oposición. ¿Usted cree que esa oposición que se encuentra en Venezuela le esté siguiendo de alguna manera el juego al gobierno de Nicolás Maduro? Por lo menos están bailando al son que toca Maduro. Por eso hemos caído en contradicciones. Le decimos al mundo que en Venezuela hay una tiranía, pero al mismo tiempo hay factores de la oposición que van y participan en elecciones parlamentarias, en elecciones de alcaldes y gobernadores. Le decimos al mundo que en Venezuela hay un régimen que es responsable de crímenes de lesa humanidad, pero al mismo tiempo nos sentamos a conversar con ellos y aceptamos que el régimen vete a Carlos Vecchio, que no permita que Carlos Vecchio esté en la mesa de diálogo, impone la agenda de la mesa de diálogo. Eso realmente es una desventaja y en eso tiene una responsabilidad y una explicación que dar la dirigencia opositora. Es momento de hacer un recorrido por lo que ha sido noticia hoy en nuestro país vecino a través de Colombia en Vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia en Vivo. El gobierno nacional le pidió de manera formal la salida forzosa diferida a Estados Unidos. Este es un beneficio autorizado a discreción del presidente de los Estados Unidos que protege a ciertas personas de ser deportadas y les permite vivir en un país por un periodo de tiempo designado. Actualmente está autorizada solo para 2 países, Liberia y Hong Kong. La Cámara de Representantes aprobó en el primer debate un proyecto de ley el cual pretende que el retiro del preservativo sin consentimiento durante las relaciones sexuales sea parte del delito de acoso sexual y quien lo ejerza deberá pagar entre 2 a 4 años de prisión. El cantante dominicano Juan Luis Guerra denunció a través de su cuenta de Twitter que uno de los miembros de su equipo fue robado en Bogotá, luego de sus presentaciones el 25 y 27 de noviembre en la capital colombiana. Después señaló que están dispuestos a pagar una recompensa por la maleta de mano que fue robada. De esta manera terminamos Colombia en Vivo. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Soy Nicolás Amaya.
Hasta pronto. Hoy en Video Viral les traemos la muestra más explícita de la falta de libertad de expresión, pues en China lo que sobra es censura y violación a la privacidad. Lo que vemos son imágenes de la policía del Partido Comunista de China, quienes subieron al metro de Shanghái y revisaron uno por uno los teléfonos de los ciudadanos para verificar si habían personas que estuviesen a favor de las protestas que se realizan actualmente en ese país en contra del gobierno. Hablan las redes, es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: ¿crees que los recursos liberados en el diálogo realmente van a beneficiar a los venezolanos? Desde nuestra cuenta de Instagram, @ImpactoVE, Mirna Ruiz nos dice: se perdieron esos reales. Ellos son los que se van a beneficiar. Que Dios nos ayude. Otro comentario, Javivito 2007. Claro que sí, a los venezolanos del gobierno, alacranes y enchufados. Pasamos a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Por aquí César Rojas responde: ojalá que esos recursos no los maneje el régimen. Todo se lo roban. Por último, Jessica Pinilla. En respuesta a la pregunta, no creo que los recursos beneficien a los venezolanos, porque esa plata se la va a robar el gobierno y el pueblo seguirá igual, con las mismas necesidades. Esto está más claro que el agua. Muchísimas gracias a todos por participar. Continuamos. A propósito de la temporada mundialista, resulta que Venezuela también tiene su propio mundial protagonizado por el chavismo y la oposición. Así nos lo muestra Ernerio Dibuja en la caricatura del día. Lo que nos revela Ernerio Dibuja es que la mesa de diálogo se ha convertido en un juego para la administración de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria, a quienes él ve como unos grandes enchufes que solo están tirando la pelota de un lado a otro. En un primer avance de las negociaciones se acordó liberar fondos para la protección de los venezolanos, algo que también genera dudas en la población y que mantiene a la expectativa de si realmente beneficiará o no a los ciudadanos. Amigos, llegamos al final de la emisión de noticias del día de hoy. Recuerden visitar nuestra página web www.impactovenezuela.com, seguirnos en nuestras redes sociales @ImpactoVE y por supuesto suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y comentar. Nos vemos mañana.